Un puente. Una estructura muy útil que se remonta a tiempos neolíticos. El puente más antiguo del mundo, al menos el que aún sigue en pie, es el puente de Kasarma, construido hace más de 3000 años. Sin embargo, hay un río que no se puede cruzar utilizando un puente. El Amazonas, el río más grande y largo del mundo. Bueno, en realidad el Nilo es el río más largo del mundo, pero el Amazonas quiere ambos títulos para sí mismo. El río Amazonas nace en Perú y cruza Colombia y Brasil hasta llegar a un enorme delta en el Océano Atlántico. Sus aguas recorren una distancia mayor que la que atravesaron Frodo y Sam. Y sin embargo, nunca se ha construido un solo puente sobre este río. ¿Por qué? En primer lugar, las inundaciones estacionales cambian el tamaño del río. Durante las estaciones secas, el Amazonas tiene unos 5 kilómetros de ancho, pero durante las lluvias intensas puede alcanzar hasta 48 kilómetros de ancho en pocas semanas. No solo eso, sino que la inundación también hace que el río cambie de posición. Ahora imagina tratar de construir un puente en un lugar donde el suelo se convierte en agua durante unos 4 meses. No es una tarea imposible, pero tampoco la más fácil. Si recuerdas tus clases de geografía, sabrás que el suelo de la ribera de los ríos puede ser muy blando, especialmente en el Amazonas, lo que significa que puede erosionarse y desplazarse. Las lluvias intensas también crean pantanos, un tipo de humedal que en realidad reduce la magnitud de las inundaciones y purifica el agua. También es hogar de muchos animales. Esto significa que para construir un puente se tendría que drenar parte de este humedal, lo que arruinaría la vida de todos esos animales. Además, los cimientos de dicho puente tendrían que ser profundos y eso costaría mucho dinero. La lluvia crea otro problema para el posible puente. Aumenta el nivel del agua del río de 13 a casi 15 metros. Por supuesto, se han construido puentes en ríos profundos antes, como el puente Padma, una estructura gigantesca con una fundación de 127 metros. Pero dado que el suelo del río Amazonas puede erosionarse fácilmente, el puente tendría que construirse utilizando estructuras flotantes conocidas como pontones, y no son útiles en un río que cambia de profundidad cuando le apetece. A continuación, en nuestra lista de cosas que son un problema para el esfuerzo humano, está la selva amazónica. Esta selva se extiende por 9 países y es tan grande y tan densa que podría cubrir alrededor de la mitad de Europa. Esto significa que un puente probablemente conectaría un tramo del bosque con otro. Una mejora inútil para la vida de los carpinchos y los jaguares. Por supuesto, los verdaderos usuarios de tal puente serían los humanos. La mayoría de las personas viven junto a los afluentes del río Amazonas, no alrededor del río mismo, porque ¿quién quiere vivir como un castor en una presa? Incluso hay un estado llamado Amapá en el lado izquierdo del río Amazonas que está completamente aislado del resto de Brasil. Podrías tomar tu auto y visitar a tu vecino, un lugar llamado Guayana Francesa, pero si quisieras ir a otra parte de Brasil, tendrías que encontrar otros medios de transporte. Aparte de las pequeñas poblaciones ribereñas que viven junto al río, las ciudades más grandes se construyeron cerca de ríos tributarios como el Río Negro, que tiene un puente, por cierto, y el río Nanay en Perú. Los puentes que cruzan el Nanay y el Río Negro son los únicos 2 puentes sobre los ríos de la cuenca del Amazonas. La carencia de buenas carreteras y autopistas en el interior del Amazonas también convierte la creación de puentes en un esfuerzo inútil. En la década de los 70, los humanos tenían grandes ideas sobre cómo explorar cada vez más el Amazonas. Por eso decidieron construir una autopista que cortara la cuenca amazónica de izquierda a derecha. La carretera, llamada Transamazónica, debía llevar a la gente al corazón del Amazonas. Pero parece que no se previeron las dificultades de construir más de 3.200 kilómetros de carretera dentro de una densa selva tropical. A mitad del camino, el proyecto fue abandonado porque resultó ser extremadamente costoso y problemático. Hoy en día, las carreteras de la cuenca del Amazonas siempre están inundadas, llenas de baches y de barro. Toda esta situación crea un efecto dominó. La gente no vive cerca del río porque es difícil acceder a él. Las carreteras tampoco llegan allí porque es complicado construirlas.
lo cual, a su vez, hace que aún menos personas quieran establecerse en las orillas del río Amazonas, porque no tienen caminos para llegar allí. Entonces, si no hay carreteras ni puentes, ¿cómo vive la gente en esos lugares? No lo vas a creer, pero la población ribereña utiliza una invención muy antigua pero confiable llamada barco. El río Amazonas es navegable y las personas que viven allí lo usan como si fuera una carretera. Al igual que las motocicletas, autos y autobuses, el río Amazonas cuenta con canoas, lanchas rápidas y transbordadores. Incluso hay un ferry muy específico llamado Ovidense, que transporta personas al municipio de Óbidos, de ahí su nombre. Los habitantes hacen todo en botes. Incluso tienen un hospital flotante que navega y visita las poblaciones ribereñas, y un banco en bote, así que puedes hacer todas tus gestiones bancarias mientras observas la inmensidad del Amazonas. Honestamente, una invención genial. La desventaja de esta falta de puentes es que nos impide explorar verdaderas joyas ocultas del mundo. En el Amazonas, por ejemplo, hay más de 10.000 sitios arqueológicos sin descubrir. Quizás nunca podamos desenterrar cosas como aldeas fortificadas, geoglifos y muchas otras estructuras. Sería genial poder imitar a Lara Croft en pleno Amazonas, pero estos hallazgos están escondidos en lo profundo del corazón del bosque. Al mismo tiempo, solo en un barco se puede presenciar el impresionante fenómeno de las aguas no mezcladas del Río Negro y el Solimoes en el río Amazonas. Durante más de 5 kilómetros, estos dos afluentes del río Amazonas fluyen uno al lado del otro, sin mezclarse. La velocidad y la temperatura de estas aguas son diferentes, por lo que se ve un río que parece una combinación de café y Coca-Cola. Este asombroso fenómeno se llama el encuentro de las aguas. Pero el Amazonas no es el único río del mundo considerado sin puentes. El río Congo, el segundo más largo de África, solo tiene un puente que lo cruza. Los dos Congos, sí, hay dos países diferentes en el mundo llamados Congo. Están separados por el río Congo y, hasta ahora, no hay caminos que los conecten. Además, un dato curioso. Algunos geólogos creen que cuando existía Gondwana y los continentes estaban todos juntos, el Amazonas y el Congo eran un solo río, conectados entre sí. Otro lugar con falta de puentes es el lado oeste del Támesis en Londres. El lado oeste del río es más estrecho, lo que facilita la construcción de un puente. Hay alrededor de 33 puentes solo en el lado oeste. Pero si deseas cruzar el río desde el lado este, será un problema. Lo que sucede es que, en el siglo XIX, las compañías navieras decidieron que construir tantos puentes sobre el Támesis era demasiado costoso porque esta era una ruta de navegación y los puentes tendrían que ser más altos de lo habitual. La estructura también tendría que ser larga, ya que algunas partes del Támesis tienen unos 570 metros de ancho. Pero construir puentes largos no es un problema en sí mismo. En Río de Janeiro, por ejemplo, se puede encontrar el puente Río Niterói, que tiene 13 kilómetros de largo. Cuando se construyó, en los años 70, contrario a la creencia popular, considerar al Nilo como el río más largo del mundo podría ser una equivocación. La medición de la longitud de un río implica más que calcular la distancia entre su punto de inicio y su punto final. Los ríos son sistemas complejos compuestos por diversos afluentes, que impactan significativamente en su longitud total. De hecho, al considerar estos afluentes, la cifra inicial puede aumentar hasta 3 veces, como lo ejemplifica el río Mississippi. Desde su origen en Itasca hasta su desembocadura en Nueva Orleans, la medición sugiere una longitud. Sin embargo, la inclusión del río Missouri cambia esta percepción por completo. Esta discrepancia ha alimentado debates continuos sobre la longitud del Nilo en comparación con la del río Amazonas. A pesar de que Google reconoce al Nilo como el río más largo del mundo, puede que esto no se corresponda con la realidad factual. Esa es una buena manera de decirlo. Para comprender este concepto, imagina los ríos como las venas dentro de un cuerpo humano. Sería incorrecto asumir que una persona de 2 metros de altura solo tiene 2 metros de venas, ¿verdad? Las venas se entrelazan de manera intrincada por todo el cuerpo, al igual que una vasta red. Los ríos operan bajo el mismo principio, y la longitud del río principal no es lo único que hay que considerar. La extensa red de afluentes tiene igual importancia.
Los ríos atmosféricos son fascinantes fenómenos meteorológicos caracterizados por corrientes de aire que transportan increíbles cantidades de vapor de agua desde la selva amazónica en el norte de Sudamérica hasta el norte de Argentina. Estas autopistas aéreas funcionan como conductos esenciales para la humedad vital transportada por estos ríos aéreos, y su influencia se extiende por las regiones centro-oeste, sureste y sur de Brasil, moldeando los patrones de lluvia en estas regiones. Cuando estos ríos etéreos convergen con condiciones meteorológicas específicas, como un frente frío, la humedad latente que llevan puede transformarse en la tan necesaria lluvia. Esta precipitación desempeña un papel vital no solo en la sustentación de los diversos ecosistemas de la región, sino también en el apoyo a la próspera economía de Brasil de múltiples maneras. La importancia de este fenómeno es evidente, ya que permite el riego de cultivos, asegurando la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. Además, repone los ríos locales, ya que mantiene el flujo de agua constante y la vida acuática. Por otra parte, el agua recolectada por estos ríos se canaliza hacia embalses y proporciona así una fuente confiable de energía para la nación. La cantidad de agua transportada por los ríos aéreos puede igualar o incluso superar la enormidad del caudal del Amazonas. Así, cuando unimos el convencional río Amazonas con su contraparte aérea, se vuelve significativamente más grande que el Nilo. También se observan ríos atmosféricos en la cuenca del Congo, donde el clima está predominantemente conformado por la humedad que emana del Océano Atlántico y los bosques de la cuenca del Congo. Este increíble fenómeno da lugar a niveles de evaporación tan altos como de 1 a 2 metros de agua por año. Estos ríos varían en tamaño y fuerza, pero en promedio transportan un volumen de vapor de agua comparable al flujo de la desembocadura del río Mississippi. En casos raros, los ríos atmosféricos poderosos pueden llevar hasta 15 veces esa cantidad. Cuando estos ríos alcanzan la Tierra, liberan el vapor de agua acumulado, lo que da como resultado lluvias o nevadas. Aunque los ríos atmosféricos se presentan en diversas formas, aquellos con alto contenido de vapor de agua y vientos intensos pueden causar precipitaciones extremas e inundaciones, especialmente cuando permanecen sobre cuencas propensas a anegarse. Un ejemplo de un río atmosférico bien conocido es el Pineapple Express, un sistema capaz de transportar humedad desde regiones tropicales cerca de Hawái hasta la costa oeste de Estados Unidos. Estos fenómenos pueden interrumpir el tráfico, desencadenar deslizamientos de tierra y causar una destrucción significativa de vidas y propiedades. Sin embargo, no todos los ríos atmosféricos representan riesgos. Muchos son sistemas más débiles que proporcionan lluvia o nieve valiosa, esencial para mantener los suministros de agua. Por otra parte, juegan un papel crítico en el ciclo global del agua y tienen una asociación estrecha con el suministro de agua y las inundaciones, particularmente en el oeste de los Estados Unidos. Además del potencial de inundaciones, los ríos atmosféricos también contribuyen a aumentos deseables en el manto de nieve. Una serie de ríos atmosféricos fue responsable de tormentas invernales intensas que azotaron la costa oeste de Estados Unidos, desde el oeste de Washington hasta el sur de California, entre 2010 y recientemente a principios de 2024, provocando precipitaciones de entre 28 y 63 centímetros en ciertas regiones. Entonces, si el vapor de agua puede considerarse un río, surge la pregunta, ¿qué más puede clasificarse como un río? Sorprendentemente, incluso sin agua, otra cosa puede considerarse un río. Este fenómeno fascinante es el wadi, que en realidad es un valle fluvial. Los wadis se pueden encontrar en áreas desérticas de pendiente suave y casi planas. A diferencia de los ríos tradicionales, los wadis no tienen cauces permanentes debido a la presencia esporádica de flujo de agua. Como resultado, exhiben patrones de ríos entrelazados, causados por el suministro limitado de agua y la abundancia de sedimentos. El agua que logra llegar al lecho del arroyo se filtra hacia abajo y provoca una disminución repentina de energía y una deposición significativa. Además, los wadis pueden desarrollar diques de sedimentos que alteran los patrones del arroyo durante las siguientes inundaciones repentinas. Curiosamente, el viento también desempeña un papel en la deposición de sedimentos dentro de los wadis. Cuando los sedimentos de los wadis están sumergidos o húmedos, los que son transportados por el viento se depositan sobre ellos y terminan en una mezcla de sedimentos tanto del agua como del viento.
Los ríos pueden ser peculiares no solo porque consisten en arena o aire, sino también por sus fascinantes coberturas. En ciertas condiciones, el río Dee de Escocia revela una vista intrigante. Peculiares formaciones congeladas que se asemejan a nenúfares. Estas formaciones, llamadas panqueques de hielo o hielo en panqueque, ocurren de manera natural cuando las olas suaves hacen que trozos lisos de hielo choquen y terminen con bordes lisos y redondeados. A medida que estos discos de hielo interactúan con las olas, ganan bordes elevados, lo que les da una apariencia similar a los nenúfares. Por lo general, el hielo de panqueque tiene una consistencia algo parecida a la de la escarcha. Algunos informes de los medios han sugerido que el hielo del río Dee se formó a partir de espuma congelada, pero los científicos explican que, aunque es plausible, el hielo de panqueque se desarrolla a través del proceso de colisión. Con el tiempo, estos panqueques a menudo se fusionan, formando grandes láminas de hielo. Si el hielo se vuelve lo suficientemente grueso y el agua permanece turbulenta, puede doblarse, fracturarse y apilarse sobre sí mismo, y así se forman estructuras notables llamadas crestas de hielo. Ahora imagina un río no hecho de agua, sino de metano. Puede parecer una idea descabellada, pero en Titán, la luna de Saturno, esto es una realidad. Vid Flumina, un fascinante río de Titán, tiene metano y etano líquidos y ha sido comparado con el majestuoso Nilo. Con una extensión de más de 400 kilómetros, fluye elegantemente hacia Ligeia Mare, que es el segundo mar de hidrocarburos más grande de Titán. Mientras que la mayor parte de la superficie de Titán está compuesta de hielo de agua, Vid Flumina se destaca como un impresionante río que talla cañones en el terreno helado e imita la roca sólida. Los científicos de la NASA creen que este extraordinario río alberga rápidos, remolinos e incluso cascadas que imitan las características encontradas en los ríos de la Tierra. Cuando la sonda Cassini de la NASA llegó a Saturno en 2004, su objetivo principal era explorar este gigante planeta y sus lunas. Los científicos estaban particularmente interesados en encontrar evidencia de metano líquido en Titán debido a su temperatura superficial única y su atmósfera rica en metano. Sin embargo, las observaciones iniciales de Cassini, concentradas en la región ecuatorial de Titán, decepcionaron a los investigadores, ya que no encontraron señales de mares o ríos. Esta decepción se convirtió en emoción cuando la órbita de Cassini cambió, lo que permitió al equipo enfocarse en otra. Es el primer día de tu ansiado viaje a la selva amazónica. Volaste hasta Sudamérica, más específicamente aterrizaste en la ciudad de Manaos. Esta se encuentra en el corazón de la Amazonía brasileña. Hasta ahora has viajado por aire, tierra y en este momento por agua. Estás en un pequeño bote que se desplaza por las oscuras aguas del río Amazonas. Sí, el río también se llama Amazonas y para tu información es el segundo río más largo del mundo, solo superado por el Nilo en Egipto. El Amazonas se extiende por unos impresionantes 7.000 kilómetros cuadrados, comenzando en Perú y terminando cuando se encuentra con el Océano Atlántico frente a la costa de Brasil. Para ver más de cerca la selva, decides empezar explorándola en barco. Primero notas algo de pesca de pirañas, incluso podrías atrapar una tú mismo si quisieras. Como sabes, las pirañas son peces carnívoros que habitan en el río Amazonas, por lo que puede que no sea una elección inteligente nadar en estas aguas. Una de las especies más emblemáticas de caimanes presentes en la cuenca del río Amazonas es el caimán de hocico ancho. Se parece mucho a uno normal excepto por el hecho de que tiene la barbilla amarilla. Tu guía deja el bote y busca en el agua para mostrarte un caimán de cerca. También te habla de otra criatura legendaria que vive en las oscuras aguas del río, el delfín rosado. Por suerte puedes ver a una familia de delfines rosados mostrando sus aletas cerca del bote. Se ven mágicos desde el lugar donde estás sentado. Probablemente no sabías que los delfines pueden ser rosados, ¿eh? Después de unos minutos fascinantes, descubres que el color rosa de los delfines no es más que una ilusión. Los animales son de hecho de color gris rosado, pero debido a los colores marrones del río Amazonas, se ven de un tono rosa intenso cuando los miras desde arriba del agua. Tu guía dice que el delfín rosado es el personaje central del folclore brasileño. Los lugareños creen que estas criaturas pueden convertirse en humanos y caminar por las ciudades en la noche. Te bajas del bote cerca de una de las entradas de la selva. Desde ahora vas a continuar tu viaje a pie. Tu guía te dice que te estás aventurando en un terreno muy peligroso.
El Amazonas es el lugar de una de las especies de vida silvestre más espeluznantes del mundo y vamos a ver muchas de ellas hoy. Has venido preparado, por supuesto. Repelente de insectos, un impermeable y tus ojos. Dentro de la jungla, debes estar alerta en todo momento. Es posible que hayas escuchado leyendas sobre la anaconda, una serpiente que puede tragar animales del tamaño de una vaca de un solo bocado. Lamento decírtelo, pero esas no son solo leyendas. Reptiles como este realmente existen. Viven en lo profundo de la selva. ¿Qué hay ahí moviéndose entre los árboles? ¿Es una araña? La llamada tarántula Goliat, comedora de pájaros, es una araña monstruosa. Sus patas pueden crecer hasta 30 centímetros de largo y la criatura en sí puede pesar alrededor de 170 gramos. También es conocida como el rey de las tarántulas. Por supuesto, no deberías acercarte demasiado a ella. No es venenosa para los humanos, pero su mordedura sí que puede doler. Como su nombre indica, la Goliat puede comer pájaros, siempre que sean más pequeños que ella. Ahora te encuentras con otra especie de araña que llama tu atención. Esta es tan pequeña que casi no la ves. Se la conoce con el nombre popular de la araña señuelo. Ves una de sus creaciones, una araña gigante construida por la diminuta araña ciclosa para ahuyentar a los grandes depredadores. Esto es tan sorprendente como espeluznante. Una araña que usa los restos de otros insectos y hojas secas para crear la imagen de una gran araña en su telaraña. Si engaña a los depredadores, perfecto. Pero para nosotros los humanos, esta obra de arte es impresionante. ¿Quién sabía que había artistas en el mundo arácnido? Cerca de un pequeño lago eres testigo de una escena única. Una gran serpiente se desliza lentamente hacia un lagarto que descansa sobre una roca. Este parece no notar la presencia del peligroso reptil, pero justo cuando la serpiente se prepara para atacar, el lagarto escapa de la escena de una manera icónica. El llamado lagarto basilisco es famoso por su capacidad para caminar sobre el agua, o más bien correr sobre el agua. Esto no es una ilusión sino una cuestión de equilibrio. La pequeña lagartija mueve sus patas sobre el agua muy rápido, mientras que su larga cola le sirve de contrapeso. Ojalá pudiera hacer eso. Si te has preguntado cómo es una rana por dentro, has venido al lugar correcto. Justo frente a tus ojos hay una rara especie local. Se la conoce como rana de cristal. Este anfibio tiene una piel completamente transparente. En otras palabras, puedes ver el interior de la rana con una claridad asombrosa. Es como si tuvieras visión de rayos X. Continúas con tu viaje y pronto te encuentras con un estanque. Flotando en el agua está probablemente el nenúfar más grande que hayas visto en tu vida. Estas enormes plantas también se conocen como Victoria amazónica. Pueden medir hasta 2,4 metros de ancho y soportar el peso de una persona adulta, pero no recomendaría tratar de subirte a esto si fuera tú, solo porque, ya sabes, estás en la selva amazónica. La vida silvestre aquí es increíble, pero la jungla en sí también es un espectáculo. Hay más de 80.000 especies de plantas y árboles que crecen en la selva amazónica. De hecho, puedes encontrar el 10% de toda la vida silvestre del mundo en esta jungla. Se estima que 400.000 millones de árboles crecen en el área gigantesca que ocupa. Por supuesto, este lugar está destinado a ser biodiverso, ¿verdad? No podrás presenciar este fenómeno durante tu viaje, pero tu guía te habla de una especie de árbol única que es famosa por poder caminar. Sí, has oído bien. Hay árboles que caminan en la selva amazónica. No tienen patas ni nada por el estilo, pero sí se desplazan en busca de mejores condiciones de iluminación. El dosel del Amazonas es tan espeso que solo el 1% de la luz solar llega al suelo. Debido a esto, algunos árboles terminan recibiendo menos luz solar que otros. Las llamadas palmeras andantes parecen haberse adaptado a esta situación. Les crecen nuevas raíces, las cuales las ayudan a moverse de 2,5 a 5 centímetros por día. Pueden caminar hasta 20 metros por año. Tal vez eso fue lo que inspiró a J.R.R. Tolkien a crear a los Ents, Esos son seres arbóreos bastante singulares que deambulan libremente por el mundo. No bromeo, no es solo vida silvestre la que habita en el Amazonas. En realidad, más de 30 millones de personas viven aquí y también hay asentamientos antiguos que los científicos creen que prosperaron allí. Y no me refiero a El Dorado, eso es solo un mito.
pero en 2018 un estudio innovador mostró que hasta 1 millón de personas probablemente habitaron el Amazonas entre el 1250 y 1500 a.C. ¿Puedes creerlo? Trabajando junto a indígenas locales, investigadores de la Universidad de la Florida encontraron varios montículos en el Amazonas. Además de estos, también descubrieron zanjas y geoglifos. Después de mapear todos estos montículos, los científicos comprendieron que esto era una señal de un asentamiento antiguo. Encontraron restos de muros cuidadosamente diseñados centrados alrededor de plazas. Esto solo podría significar que estas ciudades antiguas eran grandes y podían albergar a cientos de miles de personas. Estos hallazgos trajeron de vuelta la idea de que el Amazonas podría haber sido el hogar de civilizaciones prósperas mucho antes de que los europeos llegaran. Pero en lugar de ciudades empapadas de oro, eran simplemente sociedades agrícolas bien desarrolladas. Hola, ¿qué piensas de hacer un viaje en el tiempo? Nos sumergiremos en el misterio de la selva amazónica para desentrañar el misterio de sus ciudades perdidas. Toma tu repelente de insectos y súbete. La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo. El entorno allí puede ser extremadamente desafiante para la vida humana. Sin embargo, la leyenda dice que el Amazonas ha sido el hogar de asentamientos en expansión de una riqueza inconmensurable. ¿Podría ser eso realmente cierto? ¿O no es más que un producto de nuestra imaginación colectiva? La leyenda de El Dorado podría ser el mito que inició todo esto. Cuando los exploradores europeos comenzaron sus excavaciones en tierras estadounidenses en el siglo XVI, se corrió la voz de una civilización amazónica que solía pintar a su líder en oro como ofrenda a poderes superiores. La leyenda de El Hombre Dorado comenzó a extenderse rápidamente por Europa. Los exploradores se entusiasmaron con la posibilidad de encontrar una cantidad infinita de oro en algún lugar profundo de la selva latinoamericana. Y como puedes imaginar, las expediciones al continente comenzaron a multiplicarse con cada año que pasaba. No pasó mucho tiempo antes de que los exploradores encontraran esta civilización. Era conocida como Pueblo Muisca y estaba ubicada en Colombia, cerca del lago Guatavita. El pueblo muisca tenía la tradición de pintar a su líder, también conocido como el Zipa, de pies a cabeza en oro. En un gesto ceremonial, el Zipa nadaría hacia el río, esparciendo polvo de oro por todo el lago. Para los muiscas, esta era su forma de reconocer y agradecer a los poderes superiores del universo en los que creían. Cuando los exploradores europeos escucharon y presenciaron esta práctica, quedaron asombrados. Para ellos, el oro se utilizaba únicamente con fines comerciales, como su principal moneda de cambio. Esto les hizo pensar que el pueblo muisca debía tener montones y montones de oro escondidos en algún lugar de la selva para usarlo tan abundantemente. Y así nació la leyenda de El Dorado. Lo que alguna vez fue la práctica de El Hombre Dorado viajó de boca en boca hasta convertirse en El Dorado, una ciudad ficticia que probablemente escondía montones de oro. La búsqueda de esta ciudad llevó a los europeos a gastar grandes cantidades de dinero para recorrer la selva amazónica. Desafortunadamente, todas sus expediciones regresaron con las manos vacías. Eso si alguna vez regresaron. Ahora saltamos a principios del siglo XX. En Inglaterra, una prestigiosa institución británica, la Royal Geographical Society, buscaba a alguien dispuesto a viajar a América Latina para trazar la frontera entre Brasil y Bolivia. Más específicamente, la parte de la frontera que se encuentra en lo profundo de la selva amazónica. Un tal Sir Percy Fawcett era un aficionado de Latinoamérica y con mucho gusto se ofreció como voluntario para hacer el trabajo. Oh, es importante tener en cuenta que la selva amazónica es prácticamente del tamaño de los Estados Unidos continentales. Se extiende por 8 países, incluidos Brasil, Perú y Bolivia. Y créeme, moverse por ahí no es tarea fácil. La selva está cubierta de una densa vegetación. Y además de eso, es el hogar de depredadores como serpientes anaconda, panteras, cocodrilos, pirañas, etc. Pero a pesar de todo eso, Fawcett tuvo mucho éxito en su aventura cartográfica e incluso parecía querer regresar. De vuelta en Inglaterra, Fawcett leía los diarios de otros exploradores con la esperanza de aprender más sobre las antiguas civilizaciones amazónicas. Leía sobre los incas y los mayas y los grandes imperios que construyeron. Él creía que si los incas eran capaces de construir imperios que se extendían sobre 5.180 millones de kilómetros cuadrados, esto podría significar que otras civilizaciones amazónicas también podrían haber prosperado allí. Durante su investigación, Fawcett se encontró con un informe de un explorador del siglo XVI.
El informe hablaba de una ciudad, en lo profundo de la selva amazónica, que contenía cantidades inimaginables de minerales. Un pueblo que se extendía por 25 kilómetros sin ningún espacio de una casa a otra. Este informe impulsó la imaginación de Fawcett a un nuevo extremo. A partir de entonces, se obsesionó con encontrar lo que llamó la ciudad perdida de Zeta. Durante años, Fawcett exploró la selva amazónica, generalmente en busca de ruinas de piedra que pudieran indicar asentamientos humanos. En sus expediciones posteriores, se concentró en explorar el estado de Mato Grosso, en el centro de Brasil. Viajaba desde Europa hacia la región inferior del río Xingu. El viaje al Xingu le tomaba alrededor de 14 días a pie. Luego, zarpaba en pequeños botes de madera acompañado de líderes indígenas locales que conocían la región mejor que nadie. Sigue siendo un misterio cómo se comunicaba con la población indígena, ya que solo hablaban en dialectos locales. Algunos científicos creen que esta podría haber sido la verdadera razón por la que nunca encontró la ciudad. Creían que no podía comunicar exactamente lo que estaba buscando. Y esta no era su mayor dificultad. Como hemos dicho antes, la Amazonía no es un lugar amable para sus visitantes. En sus diarios, Fawcett cuenta encuentros con una anaconda de 18 metros de largo, a la que sobrevivió valientemente. Escribe sobre interminables noches de insomnio y despertarse con las manos y los pies hinchados por las picaduras de mosquitos. Algunos de sus compañeros decían que era invencible e incansable. Pero llegó el día, durante su 8ª expedición, en que no logró regresar a casa. Fawcett desapareció sin dejar rastro. Algunos incluso sospechan que estuvo cerca de alcanzar la meta de su vida. El día de su desaparición, envió una carta optimista a su esposa, diciéndole que no había nada que temer y que se embarcaba en una cierta búsqueda final. El intento fallido de Fawcett de encontrar ruinas parecía respaldar lo que se había convertido en un consenso entre los expertos en ese momento, que esta selva tropical era demasiado inhóspita para albergar sociedades grandes y complejas, y mucho menos ciudades. Los expertos estaban convencidos de que las ciudades perdidas de la Amazonía no eran más que ficción. Hasta la década de 1960, cuando la investigación moderna comenzó a encontrar evidencia que sugería lo contrario. Los científicos descubrieron parches de suelo extremadamente fértil. Lo llamaron Tierra Negra, y aparentemente encontraron mucha en la Amazonía, especialmente a lo largo de los ríos. Investigaciones posteriores incluso mostraron que dicho suelo fue creado por desechos humanos o la quema intencional de bosques que agregan nutrientes al suelo. Lo que solo podría significar... ¡Bingo! El descubrimiento de Tierra Negra fue evidencia de que la agricultura a gran escala era posible y probablemente existía en medio del Amazonas, lo que confirmaba que los asentamientos podrían haber existido allí después de todo. En la década de 1990, a lo largo del río Xingu en Brasil, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Florida hizo un descubrimiento notable. Trabajando junto a los indígenas locales, encontraron zanjas muy largas. Después de mapearlas, se dieron cuenta de que estas zanjas eran signos de un gran asentamiento. Eran restos de muros cuidadosamente diseñados centrados alrededor de una plaza. Algunos eran caminos que conducían a más asentamientos. De hecho, solo esa parte del Amazonas, del tamaño de Nueva Jersey, alguna vez fue una red de docenas de asentamientos que, según los expertos, podrían haber sido el hogar de al menos 50,000 personas entre 1250 y 1650 después de Cristo. Otros descubrimientos fueron posibles gracias a las imágenes LIDAR, un tipo de tecnología que permite a los investigadores tomar fotografías satelitales del suelo del bosque sin tener que entrar en él. Una red de trincheras en Acre, Brasil, se remonta a 200 a 1200 después de Cristo. Esto sugiere que hubo asentamientos que podrían haber sustentado a 60,000 personas. Otras imágenes de cerca del río Xingu sugieren ciudades que podrían haber albergado a unos 50 millones de personas. Estas eran las ciudades perdidas del Amazonas. Lo creas o no, estas imágenes sugieren que Fawcett estuvo muy cerca de un gran descubrimiento. Estaba buscando las ruinas en el lugar correcto, pero buscaba algo equivocado. A diferencia de ciudades como Cusco, que utilizaron la piedra como materia prima, los asentamientos amazónicos utilizaban madera y tierra para construir sus ciudades. Estos materiales estaban muy deteriorados y probablemente se descompongan con el tiempo. Encontrarlos requirió un poco más de tecnología de la que Fawcett tenía disponible en ese momento. Estás sujetado a un barco que navega por el río Amazonas con un sol abrasador. Mientras consultas tu mapa, el navío empieza a balancearse de un lado a otro. El agua está comenzando a ponerse más intensa, así que te aferras a la vida.
Te metes el mapa en el bolsillo e intentas tomar el control de la embarcación. Golpeas algunas piedras irregulares y te agachas para evitar las ramas de los árboles. Tu bote golpea una gran roca de la nada y se vuelca. Estás nadando en el agua verde y turbia. Mientras te esfuerzas por llegar a la orilla, tu barco es arrastrado por la corriente. Bajo el agua se esconde todo un mundo de animales extraños y peligrosos. Los peces candirú son criaturas parecidas a las serpientes que pueden crecer hasta 40 centímetros de largo. La arapaima puede pesar más que un hombre adulto y es más alta que la mayoría de los jugadores de baloncesto. Son los peces de agua dulce más grandes de Sudamérica. Tienen un sistema branquial híbrido que les obliga a salir a la superficie cada 5 o 15 minutos para respirar oxígeno para su gran vejiga natatoria. Sales nadando del agua embravecida y te secas. Oh no, tu mapa está completamente empapado. No hay forma de llegar a tu destino sin él. Te adentras en la espesa selva tropical apartando las ramas y las hojas. A medida que te sumerges notas algo en un árbol. Apenas se mueve, pero tiene garras afiladas y un pelaje raído. Estira el brazo hacia otra rama y trata de subirse, siempre tan lentamente. Los perezosos duermen más de la mitad de sus días y solo bajan de los árboles una vez a la semana. Están tan inmóviles que a veces les crecen algas o musgo en el pelaje. La selva se hace más densa a cada paso hasta que apenas hay luz solar que ilumina el camino frente a ti. Notas que una figura te sigue. Con cada rama que pisas puedes oír un débil sonido a tu lado que se arrastra. Empiezas a caminar un poco más rápido y el sonido te alcanza. Consigues salir de la parte densa y pisas un camino estrecho hasta llegar a un acantilado. Aquí no puedes caminar normalmente, así que te pones contra la pared y caminas de lado para cruzar las colinas. Avanzas lentamente hacia el otro lado, con el río a 9 metros por debajo de ti. Mueves el pie derecho y algunas rocas caen al río. Sigues avanzando y das un paso en falso. Estás a punto de caer, pero te agarras a la rama de un gran árbol y te levantas. Observas un par de coloridas ranas venenosas a centímetros de tus dedos. Tocar cualquiera de estas puede ser extremadamente peligroso y dañino. A pesar de sus sorprendentes patrones de color, la rana dorada venenosa es uno de los animales más venenosos del mundo. Una de ellas salta junto a ti. Así que sueltas la rama y caes de nuevo al agua. El río te arrastra hasta que llegas a una corriente tranquila. Debajo de ti hay un enjambre de pirañas nadando con sus afilados dientes. El color rojo de su piel es inconfundible, así que nadas como un atleta olímpico. Las pirañas se comen cualquier cosa que se les ponga por delante, sin importar el tamaño. Te agarras a un tronco y te subes a una pequeña roca para recuperar el aliento. Debajo de la piedra hay una enorme anguila eléctrica. A pesar de su nombre, están más relacionadas con los siluros que con las anguilas. Utilizan sus potentes 600 voltios de electricidad para defenderse y atrapar comida. Estás atrapado a menos que seas como el basilisco común y puedas correr por el agua como una moto de agua. Estos increíbles lagartos tienen unas membranas interdigitales especiales en los dedos de los pies y pueden correr a una distancia de una cancha de baloncesto. Saltas sobre un montón de rocas hasta que llegas a tierra firme. Sigues caminando por la orilla del río hasta que te encuentras con una roca que se mueve. Te frotas los ojos y la ves desplazarse de nuevo. Es una tortuga con un aspecto de dinosaurio que parece un cocodrilo con armadura. La matamata es una tortuga de agua dulce que se disfraza con su entorno para atrapar a sus presas. Su cabeza es más larga que su cuerpo. Te abres paso entre ella y continúas. Vuelves a adentrarte en la selva y encuentras un lugar para descansar. Espera, hay hormigas gigantes por todas partes. Son las más grandes del mundo y pueden producir unas de las picaduras más dolorosas que existen, incluso comparable a la de una avispa. Inmediatamente te levantas y buscas otro lugar para descansar. Mientras sigues caminando, notas la misma sensación de que algo te sigue. Puedes oír el crujido de algunas hojas, pero está oscureciendo y no hay forma de saberlo. Encuentras un bonito lugar para hacer una fogata y echarte un sueñito. Pero en la Amazonia todo es una amenaza, excepto esos simpáticos capibaras que andan por ahí. Viven en grupos junto a las fuentes de agua. También son los roedores más grandes del mundo. No tienes que preocuparte por ellos si estás atrapado en medio de la selva amazónica. De repente sientes que algo se desliza a tu lado. Miras hacia abajo y ves una enorme anaconda verde a punto de apretarte. Son las serpientes más pesadas del mundo. Pueden llegar a medir 6 metros de largo y tienen un gran apetito. Te levantas y sales corriendo de ahí. Bien, has encontrado una cueva decente donde dormir.
Es de día nuevamente y sigues vivo, sigues caminando por la selva. ¿Has podido encontrar algún desayuno para aumentar tu energía para el resto del día? Ves un algo en un árbol que parece una rama, pero es un potú, un maestro del disfraz que puede pasar días inmóvil en las ramas rotas de los árboles. Estos extraños pájaros utilizan esas ramas como su hogar permanente donde ponen sus huevos y se enfrían todo el día. Continúas tu camino por la selva tropical y ves una araña errante del banano arrastrándose por la rama de un árbol justo delante de ti. En la zona de la Amazonia se pueden encontrar 8 de estas especies. Son algunas de las arañas más agresivas y venenosas que existen. Así que das un gran rodeo y te alejas de ellas. Vuelves a sentir que alguien camina a tu lado, pero aún no puedes saber qué es. Ves un escarpado acantilado con una cascada que da a un gran lago delante de ti. Parece tranquilo hasta que ves un grupo de caimanes negros reuniéndose alrededor de la orilla. Son los mayores depredadores de todo el ecosistema amazónico y se alimentan de todo lo que se mueve. Menos mal que estás en la parte alta, si no, te resbalas y caes en el río justo en la parte más profunda. De momento ningún caimán te ha visto. Nadas bajo el agua y tratas de llegar al extremo opuesto de donde están los reptiles. Mientras sales, trepando y te secas, notas unas grandes manchas negras sobre ti. Intentas quitártelas, pero se han agarrado con fuerza. La Haementeria gilliani encuentra su objetivo siguiendo el movimiento y la sombra. Una vez que se adhieren a la piel es extremadamente difícil extraerlas. La mejor manera de hacerlo es deslizar el dedo junto a su boca y tirar de él lentamente. Consigues quitártelos del cuerpo y ves que los caimanes están nadando hacia ti. Estás clavado a la pared con el lago de reptiles hambrientos acercándose. De repente un delfín rosado salta fuera del agua y los salpica. Pueden crecer más que los humanos y son las celebridades del Amazonas. Los científicos creen que obtienen su color de los capilares sanguíneos de su piel. En el Amazonas nadan incluso tiburones sarda. Estos peces gigantes carnívoros son una amenaza para los humanos y pueden nadar tanto en agua salada como en dulce. Estas criaturas se alimentan de cualquier cosa que esté a su alcance, incluidos otros tiburones. El delfín distrajo a los caimanes, así que subes al acantilado y tratas de encontrar la mejor manera de escapar. Las mandíbulas abiertas esperando que caigas en el pozo están justo debajo de ti. Tienes la suerte de escapar hasta la cima, pero mientras tus brazos te suben, lo primero que ves es un jaguar que te mira directamente. Es la criatura que te ha estado siguiendo todo este tiempo. Te levantas mientras empieza a rodearte, calculando su ataque. Sabes que no puedes enfrentar a un jaguar ni tampoco puedes huir de él, así que tomas una gran rama de árbol de suelo para defenderte. Salta hacia ti, pero te agachas a tiempo. El felino aterriza en el agua, lejos de los cocodrilos caimán. Menos mal que estos grandes gatitos son excelentes nadadores. Te levantas y continúas, y para tu sorpresa encuentras de nuevo tu barco. Lo arreglas y navegas para salir de la Amazonia. El río Amazonas atraviesa 9 países de América del Sur a una longitud de más de 6.400 kilómetros. Aún así es imposible cruzarlo por un puente. Dado que el río es la carretera principal que atraviesa este denso bosque y las pocas áreas pobladas alrededor del río, simplemente no hay razón para tener uno. El río puede subir hasta 9 metros y los cruces del río, que tienen solo 5 kilómetros de ancho, pueden expandirse a más de 50 kilómetros en solo unas pocas semanas en ciertos lugares, lo que hace que un puente sea casi imposible de construir aquí. En Nueva Zelanda, en la ciudad costera de Moeraki, hay enormes rocas esféricas. Algunas rocas miden 2 metros de alto y pesan alrededor de 7 toneladas, tanto como 10 vacas. Cuenta la leyenda maorí que estas rocas son los restos de los bienes de un gran naufragio que ocurrió hace cientos de años. Desde una perspectiva más científica, la arena y la grava se combinan para formar estas rocas gigantes. Las olas y los vientos les dan una apariencia suave y redonda con el paso del tiempo. Todo el proceso puede llevar millones de años. El volcán Kawah Ijen de Indonesia es famoso por un impresionante lago de color turquesa que se encuentra en la cima del pico, pero no te sumerjas en él, es un lago ácido, pero su parte más aterradora son los gases sulfúricos que se filtran cuando la lava fluye libremente, alcanzando temperaturas superiores a los 537 grados centígrados. Cuando esos gases entran en contacto con el aire, se queman en una espectacular llama azul eléctrica, por eso el volcán tiene lava azul.
La isla de Surtsey, al sur de Islandia, se formó hace más de 50 años por una erupción volcánica. Todo comenzó en 1963, cuando una poderosa erupción volcánica creó una de las islas más jóvenes del planeta. Todo tipo de bacterias, hongos y mohos comenzaron a apoderarse de la isla, lo que llevó a muchos otros animales a encontrar su camino aquí, como focas y pájaros. Los pájaros y las olas del mar depositaron semillas por toda la isla. Lamentablemente la isla se está haciendo más pequeña ahora debido a la erosión hídrica y eólica. Ubicada frente a la costa de Brasil hay una isla llamada... Tengo un poco oxidado mi portugués, así que solo lo voy a poner en la pantalla. Ilha da Queimada se ve perfectamente intacta y pristina. Malas noticias, está completamente invadida por serpientes peligrosas, así que lleva un médico contigo en caso de que quieras ir ahí. Más de 4,000 ejemplares de víboras Bothrops insularis habitan esta isla. Estas serpientes de 90 centímetros de largo se encuentran entre las más venenosas del mundo entero. No, creo que mejor paso. Yendo un poco más allá podrás ver la ópera, Uluru, muchos canguros y atrapar la ola más extraña del mundo, Wave Rock en Australia Occidental. No está hecha de agua sino de piedra, puede medir hasta 15 metros de alto y casi 90 metros de largo. Es especialmente increíble después de las lluvias en invierno, cuando las flores silvestres de Australia Occidental llenan todo el paisaje. En Atlanta hay un museo del mundo de Coca-Cola. La fórmula de la gran receta secreta se encuentra en una gran bóveda de seguridad, fuertemente custodiada en todo momento. Solo un puñado de personas puede atravesar esas puertas de la bóveda. Desde su creación en 1886, la empresa lo ha mantenido en secreto solo para los empleados más honestos. En 2006, un trabajador intentó vender la fórmula a Pepsi, pero Pepsi llamó a la policía e informó a Coca-Cola. El lago Qiluq es una visita obligada para cualquier persona que se encuentre en Columbia Británica. Después de que el calor abrasador del verano evapora el agua del lago, deja manchas amarillas, azules y verdes. Estas piscinas están llenas de todo tipo de minerales, como sulfatos de sodio, calcio y magnesio que se concentran en las piscinas. No puedes acercarte demasiado o ni siquiera meter los pies en ella. Una valla protege todo el lago con un letrero sobre cuán cultural y ecológicamente sensible es el área. En el Valle de la Muerte, California, hay un misterio sobre unas piedras navegantes. Desde principios de la década de 1900, el misterio de cómo todas estas piedras se movían aparentemente por sí mismas por el suelo del desierto desconcertó a todos. Algunos creen que las rocas se mueven por finos trozos de hielo alrededor de las piedras, empujadas por los vientos después del invierno. Nadie había visto a ninguna de esas rocas moviéndose hasta 2014. Los científicos colocaron grabadoras de lapso de tiempo y las imágenes mostraron a las rocas deslizándose por el suelo con el tiempo. La Catedral de Mármol en Chile, ubicada en la hermosa zona de la Patagonia, se formó por el desgaste de más de 6,000 años de las olas. Las paredes de color azul cristalino reflejan el agua turquesa vibrante, lo que la hace perfecta para practicar kayak. Caminando por Chestnut Ridge Park en Nueva York, uno puede ver una llama eterna. Lo que hace que ésta se destaque es que está debajo de una cascada. Ocasionalmente la llama se apaga por periodos cortos, pero se enciende nuevamente. A veces es gracias a ciertos excursionistas del camino. Si alguna vez detienes tu automóvil en la colina magnética en New Brunswick, Canadá, verás que el automóvil podría comenzar a rodar hacia atrás cuesta arriba, por sí solo. Si bien parece que se está moviendo de manera incorrecta, esto es solo una ilusión. Hay varias colinas como esta en todo el mundo. Lo que parece una pendiente es lo contrario. Todo porque no hay horizonte para la perspectiva. La bahía bioluminiscente más brillante del mundo, llamada Puerto Mosquito, se encuentra frente a la costa de Puerto Rico. La bahía lleva el nombre de un pirata, Roberto Cofresí, y su pequeño bote, el Mosquito. No es un honor a esos molestos insectos. Durante los meses de verano tendrás agua cristalina por la noche con millones de pequeños microorganismos chocando entre sí y emitiendo luz azul. Chocolate Hills en Filipinas es un grupo de colinas de formas inusuales ubicadas en el medio de la isla de Bohol. Hasta ahora se han descubierto entre 1,000 y 2,000. No tiene nada que ver con el chocolate, pero el color después de la estación seca, cuando la hierba cambia de verde a marrón, se le parece mucho.
En la parte noreste de Tailandia, a 750 kilómetros de Bangkok, hay una formación rocosa de 75 millones de años que sobresale de las montañas. Sus formas se parecen a una manada de ballenas nadando juntas. No es de extrañar que este lugar se llame Roca de las Tres Ballenas. Hace millones de años esta área era solo un desierto, pero esta tierra ha cambiado drásticamente durante este tiempo. Estas montañas de arenisca fueron levantadas por las placas tectónicas, es decir, el desplazamiento de las capas de la corteza, llamada litosfera, y la erosión por el río Mekong, lo que resultó en las formaciones rocosas de formas extrañas que vemos hoy. El salar de Uyuni en Bolivia es el salar más grande del mundo. Con 10.500 kilómetros cuadrados es 2 veces más grande que el Parque Nacional del Gran Cañón. Una vez que pasa el invierno entre septiembre y mayo, el lago salado se transforma en un hermoso espejo gigante que refleja el cielo. Con sal hasta el horizonte, crea una ilusión de infinitud. La fina capa de agua que queda del derretimiento del hielo crea un efecto brillante de cielo, lo que lo convierte en uno de los mejores lugares para visitar en el mundo. El río Catatumbo en Venezuela podría ser el lugar más tormentoso del mundo, con casi 300 días de tormenta al año. Las tormentas eléctricas son muy constantes y se pronostican con 3 meses de anticipación. Durante la temporada de lluvias en octubre, es posible que veas 30 relámpagos en un solo minuto. Al atardecer, fuertes vientos fluyen alrededor de las 3 montañas circundantes formando nubes de tormenta sobre el agua. Cuando las gotas de agua del aire húmedo chocan con los cristales de hielo del aire frío, las cargas estáticas provocan una tormenta eléctrica que ocurre casi todas las noches. En el extremo sur de Japón se encuentra la formación Yonaguni. Los arqueólogos creen que el monumento pertenece a una legendaria civilización pacífica, como la Atlántida, que desapareció bajo las olas hace miles de años. Si realmente se trata de una civilización perdida o simplemente de la naturaleza divirtiéndose un poco, este es un sitio. Algunas montañas se ven tan perfectas que jurarías que fueron esculpidas a mano por un arquitecto divino. Y la verdad es que no estás tan equivocado si lo piensas así. Espera, ¿alguien realmente construyó montañas? Oculto en lo profundo de la selva amazónica, hay un extraño pico con forma de cono que nos lleva a esa misma pregunta. Y al otro lado del mundo, hay un paisaje que parece como si alguien hubiera derramado una enorme bolsa de conitos de chocolate sobre un campo verde. No lo puedes inventar. Prepárate para descubrir qué sucedería si un conito de chocolate y la película El Camino hacia el Dorado tuvieran un bebé en la vida real, porque nos vamos a sumergir en 2 de las formaciones naturales más misteriosas y extrañamente satisfactorias de la Tierra. Cerro El Cono en Perú y las colinas de chocolate en Filipinas. Una podría ser una antigua pirámide perdida y la otra se convierte en chocolate cada año. Bueno, algo así. Comencemos con el cono. Esta extraña y solitaria montaña se eleva más de 400 metros por encima de las copas de los árboles en el corazón del Amazonas, cerca de la frontera entre Perú y Brasil. Claro, el Amazonas no es ajeno a las montañas. Hay cadenas impresionantes como las montañas Imeri más al norte y los Andes, no exactamente en el Amazonas, pero corren a lo largo de la columna de Perú. Bien, el cono es diferente. Para empezar, está completamente aislado. Si sobrevuelas la región en helicóptero, todo lo que verás por kilómetros es un interminable mar esmeralda de la selva tropical. Luego, ¡boom! Una montaña con forma de cono perfecto se eleva hacia el cielo como un gigantesco dorito verde. No es parte de ninguna cadena montañosa importante, no tiene ningún hermano y es tan simétrico que casi parece artificial. Y está cubierto de selva. Naturalmente, esto ha desatado todo tipo de teorías. Algunas personas piensan que es un volcán extinto. Otros dicen que es una rareza de la erosión. Y luego están aquellos que susurran posibilidades más emocionantes. ¿Y si es una pirámide perdida? Antes de que pongas los ojos en blanco, esta idea no es tan descabellada como parece y algunas personas realmente la apoyan. Después de todo, las civilizaciones antiguas de Sudamérica también construyeron pirámides. ¿Qué? Sí, ¿puedes creer que los egipcios no inventaron el concepto de las pirámides? No es broma. Las civilizaciones Moche, Chachapoya e Inca construyeron estructuras monumentales.
De hecho, se encuentran pirámides en todo el mundo, desde Etiopía y Tailandia hasta Grecia, México e incluso Italia. ¿Por qué las pirámides siguen apareciendo a lo largo de la historia? Simple. Son estructuralmente robustas. La amplia base sostiene el peso y la cima puntiaguda a menudo se veía como una conexión simbólica con los cielos. Bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que todas estas personas hayan tenido la misma idea al mismo tiempo? Bueno, tranquilo, alienígenas ancestrales. Sí, eso es posible. Resulta que las personas antiguas se comunicaban entre sí a través del comercio, la migración y el intercambio cultural. Ideas como las pirámides no tenían por qué provenir de una civilización secreta de otro mundo. Simplemente surgieron de humanos inteligentes y curiosos distribuidos por todo el planeta. Todos miraban a las estrellas y se preguntaban cómo acercarse más a ellas. De hecho, recientes descubrimientos arqueológicos han revelado enormes ciudades antiguas ocultas en lo profundo de la selva que fueron completamente engullidas por la naturaleza. En Guatemala, los científicos hallaron una ciudad maya perdida con sus propias estructuras piramidales. En México, se encontró una metrópoli entera enterrada bajo colinas boscosas. Así que la humanidad puede olvidar una ciudad entera. Observa nuevamente el cono desde el aire y también podrías empezar a creerlo. Sus pendientes son suaves. Su simetría es asombrosa. Desde arriba, se asemeja a una colosal pirámide escalonada o zigurat, envuelta en lianas de la selva y en misterio. Y si alguien te dijera que es el remanente cubierto de musgo de una antigua civilización, podrías asentir y decir, sí, yo también lo veo. Por supuesto, nadie ha probado nada todavía. Pero el misterio es fascinante. Como un mito que espera ser descubierto. Al mismo tiempo, para las personas que viven cerca, el cono no es solo una curiosidad geológica, es sagrado. En la cosmología andina, montañas como el cono son conocidas como apus, guardianes espirituales de la tierra. No son simples rocas, son seres vivientes, protectores, deidades. Como Te Fiti de Moana, pero sudamericano y un poco más misterioso. Las tribus indígenas de la región todavía le rinden homenaje a esta montaña, tratándola no como una atracción turística, sino como un ancestro sagrado. Y mientras todos están ocupados debatiendo si el cono es una montaña o una pirámide, la naturaleza sigue con lo suyo. La zona que rodea el cono ahora forma parte del Parque Nacional Sierra del Divisor, creado en 2015 para proteger uno de los ecosistemas más ricos del Amazonas. Contiene plantas raras, cientos de especies de aves, muchos tipos de monos y animales en peligro de extinción como jaguares, armadillos gigantes e incluso tapires, el adorable híbrido de cerdo y elefante de la jungla. Y sí, hay cuevas, manantiales y ruinas no descubiertas escondidas en lo profundo del bosque alrededor del cono. Entonces, ¿qué es realmente el cono? Algunos geólogos piensan que tal vez sea un cono volcánico, basándose en su forma. Esa es la opinión oficial de la UNESCO, en todo caso. Otros sostienen que es un raro ejemplo de geomorfología erosional, una manera elaborada de decir el viento, el agua y el tiempo se unieron para esculpir una montaña perfecta en el paisaje. Como un origami geológico, moldeado por millones de años de fuerzas naturales. Pero la verdad es que no lo sabemos. No con certeza. Todavía no. Hasta que alguien lance una expedición respetuosa y basada en la ciencia, con drones, radar de penetración terrestre y el visto bueno de las comunidades locales, el cono seguirá guardando sus secretos. Y tal vez eso sea lo mejor. A veces, son los misterios lo que hacen que el mundo sea realmente mágico. Pero ahora, subámonos a un avión metafórico y dirijámonos a Filipinas, donde el misterio continúa. Y se vuelve un poco más dulce. Distribuidas en más de 50 kilómetros cuadrados, hay entre 1,200 y 1,700 colinas de formas perfectas que parecen conos de chocolate. En serio. En la estación seca, la hierba se torna marrón y de repente parece que alguien dejó caer cientos de conitos de chocolate por todo el paisaje. ¡Qué dulce!, ¿verdad? Estas son las colinas de chocolate y son algunas de las maravillas naturales más icónicas de Filipinas.
Desde lejos, parecen casi demasiado simétricas, como si algún paisajista extraterrestre hubiera bajado con una cinta métrica y mucho sentido del humor. Pero, ¿cómo llegaron aquí? Según los científicos, las colinas de chocolate son un tipo raro de formación kárstica, un término utilizado para describir paisajes formados cuando el agua de lluvia ligeramente ácida disuelve rocas blandas como la caliza. En este caso, las colinas fueron en su momento arrecifes de coral y piedra caliza marina que fueron elevadas sobre el nivel del mar por fuerzas tectónicas. Con el tiempo, las rocas expuestas se erosionaron por el viento, la lluvia y los ríos subterráneos y dejaron atrás este impresionante conjunto de montículos simétricos. Es una maravilla geológica que tardó millones de años en formarse. Pero la ciencia no es la única explicación en el lugar. Las leyendas locales son más divertidas. Una historia dice que las colinas se formaron cuando dos gigantes se metieron en una pelea lanzándose rocas, arrojándose piedras de un lado a otro hasta que colapsaron exhaustos, dejando el paisaje salpicado de montículos, tal como en esa escena de la película El Hobbit. Otro relato habla de un gigante El río Amazonas es famoso por sus pirañas, tiburones toro y otras criaturas que no querrías encontrar, pero hay ríos aún más peligrosos en el mundo. El más profundo de ellos, el Congo, alcanza tal profundidad en algunas de sus secciones que incluso la luz no puede llegar hasta allí. Es el único río importante que cruza el Ecuador 2 veces y transporta suficiente agua para llenar más de 13 piscinas olímpicas en el Océano Atlántico cada segundo. Incluso los navegantes más experimentados tienen problemas para atravesar todas sus fuertes corrientes, los rápidos en su parte superior y las cascadas y gargantas en la sección inferior. Las corrientes del Congo son tan rápidas y poderosas que incluso dividen animales como lo hacen las montañas y los océanos. Hay nuevas especies de peces que están evolucionando por separado en las dos orillas, ya que no pueden cruzar al otro lado y reproducirse entre sí. Uno de los tipos de peces más peligrosos que habitan aquí es el pez tigre Goliat. Estos monstruos, que pueden alcanzar hasta 1,5 metros y se desplazan a una velocidad de 40 kilómetros por hora, son parientes de las pirañas. Sus bocas están llenas de dientes afilados y despiadados como cuchillas. Sus hembras ponen cientos de miles de huevos y las crías son depredadoras desde que nacen. Tienes una buena razón para temerle al pez tigre Goliat, ya que son los únicos peces de agua dulce en África que han atacado a cocodrilos e incluso a humanos. De acuerdo, no nadaré ahí. Hay densas selvas y una fauna salvaje más hambrienta, que incluye serpientes y algunos hipopótamos agresivos a lo largo del río. Aún así, se utiliza como una vía fluvial en África Central, por lo que las barcazas que navegan en él durante semanas a menudo están abarrotadas con hasta 2,000 personas. Y sí, se vuelcan cada cierto tiempo. Y si crees en el folclore local, hay una cosa más a la que deberías temerle. El que detiene el flujo de los ríos, una bestia parecida a un dinosaurio que supuestamente vive en la cuenca del río Congo. Ha habido más de 100 avistamientos en el último siglo, pero nadie puede proporcionar pruebas sólidas de que la bestia sea real. A comienzos del siglo XXI, hubo una serie de terribles y misteriosas historias sobre el río Cali en Asia. Algo descrito como un cerdo de agua de color barro arrastraba a los nadadores bajo el agua frente a testigos aterrorizados. El biólogo británico Jeremy Wade se dispuso a resolver el caso. Notó que todos los incidentes aterradores ocurrían en un lugar específico, que se extendía aproximadamente 6,5 kilómetros. Los aldeanos le contaron que esta criatura estaba creciendo grande y malvada debido a toda la comida que conseguía. Wade examinó el agua con una sonda de profundidad y pensó que podría haber sido un remolino. Luego, el monstruo arrastró un búfalo de agua doméstico al agua. Y los búfalos son grandes y pesados, por lo que la criatura que lo atacó tendría que haber sido súper fuerte. Los cocodrilos de agua salada no van tan lejos tierra adentro, y las especies locales más comunes no viven en aguas frías. Tampoco había tiburones toro en la zona. Finalmente, Wade avistó varios bagres gunch bajo el agua. Algunos de ellos eran del tamaño de un humano. No podían capturar a estos monstruos con una caña de pescar común, pero una construcción ceremonial especial hizo el trabajo.
El pez más grande medía 2 metros de largo y pesaba 3 veces más que un gunch promedio. Era lo suficientemente grande como para derribar a un humano o a un animal grande, pero Wade mencionó que podría haber ejemplares incluso más grandes viviendo en el río Cali. El río Orinoco, en Sudamérica, es peligroso para navegar debido a unas curvas bastante locas y fuertes corrientes submarinas. Es fácil perderse en él, incluso si tienes tu GPS encendido. Hay cascadas repentinas a lo largo y debes estar preparado para manejarlas si quieres sobrevivir. El río es el único hogar de un raro cocodrilo del Orinoco, y hay algunos peces vampiro que resultan bastante aterradores nadando por sus aguas. Este pez payara tiene dagas afiladas y puntiagudas que cubren sus encías y 2 colmillos alargados que emergen de sus mandíbulas inferiores. Podría visitar a un ortodoncista y usar algunos frenos, ¿no crees? Es un cazador feroz que siempre está buscando su próxima víctima, que será un pez de tamaño mediano o grande. Si un humano atrapa a un payara, se defenderá. Le dejará cortes, mordiscos y mordidas. Sin embargo, no hay casos conocidos de esta belleza quitándole la vida a un humano. Bien, supongo que eso es bueno. El río amarillo en China recibió su nombre por su color, pero no siempre fue tan amarillo. Se formó hace al menos 30 millones de años y ha cambiado su curso más de 30 veces a lo largo de los siglos. Los sedimentos amarillos que se desplazan río abajo desde una meseta a lo lejos lo transformaron de claro a turbio. Esta sustancia de grano fino se acumuló en el fondo del río y formó presas naturales. Las enormes cantidades de agua que transporta el río necesitan encontrar su camino hacia el mar. Y es entonces cuando ocurren grandes inundaciones, las cuales se llevan varios millones de vidas en diferentes épocas. Los lugareños intentaron resolver el problema construyendo diques cada vez más altos, pero solo empeoraron las cosas. El agua que salía del río no tenía a dónde regresar, ya que el lecho estaba más alto que la tierra circundante. Esto incluso cambió su desembocadura. Ahora hay presas y diques masivos a lo largo del río para intentar contenerlo. El río Paraná es el segundo más largo de América Latina y tiene muchos afluentes. Fluyen desde las tierras altas cerca de los Andes y hay un enorme drenaje en la temporada de lluvias. Esto hace que sea un hogar perfecto para... ¿adivina qué? ¡Pirañas! Hay entre 30 y 60 especies de estos aterradores peces en las aguas del Paraná. A finales de 2013, atacaron a bañistas que se refrescaban en el agua en un día caluroso. La gente comenzó a salir corriendo del río al sentir que algo la mordía. Afortunadamente, nadie perdió la vida en el incidente, pero aún se considera uno de los ataques de pirañas más audaces jamás registrados. Más tarde, los biólogos determinaron que el tipo de pirañas llamadas palometas era el culpable de esto, y que probablemente los humanos habían perturbado sus áreas de reproducción. ¡Vaya! El Paraná también tiene una fuerte corriente que resulta difícil de superar para los barcos y nadadores. Además, a menudo se desborda, lo cual puede ser peligroso para las personas que viven en las áreas circundantes. El río más largo del mundo, el Nilo, atraviesa 11 países hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Expediciones han pasado siglos buscando su fuente y aún nadie sabe con certeza dónde comienza. Sumando al misterio, el majestuoso Nilo toma un giro inesperado justo en medio del Sahara. Científicos descubrieron que se debe a una enorme formación rocosa subterránea de hace millones de años. El Nilo fue la autopista acuática más importante para las civilizaciones a lo largo de los siglos, pero tiene algunos habitantes bastante peligrosos, como cocodrilos que pueden llegar a medir 6 metros de largo, lo cual es un poco más que la altura de una jirafa promedio. Estos malos pueden alcanzar una velocidad de 48 kilómetros por hora en tierra y se cobran la vida de un par de cientos de personas cada año. A veces, los hipopótamos que también viven aquí persiguen botes, y serpientes venenosas como la mamba negra y la cobra egipcia se suman al conjunto. Una de las criaturas más peligrosas en el Nilo es el mosquito, ya que transporta todo tipo de enfermedades que afectan a cientos de miles de personas. El río Brahmaputra, en Asia, transporta aguas de los majestuosos Himalayas. Cuando la nieve en las montañas se derrite, el río se desborda de manera masiva.